La película comienza con un agente llamado Rick, que estaba en un interrogatorio con un adolescente llamado Tony. Tony cuenta que, cuando invitó a su amiga conocida como Violeta a salir, un villano apareció para atacar la ciudad y vio a un grupo de superhéroes yendo tras él. El joven continúa diciendo que en ese momento decidió huir, pero regresó al escuchar una voz familiar y entonces descubrió que Violeta formaba parte del grupo de héroes. Curioso, Rick le pregunta si le contó eso a alguien y el joven confiesa que no. Después de eso, el agente activa una máquina para borrar la memoria de Tony. Mientras tanto, la batalla contra el subterráneo seguía, con el villano haciendo explotar edificios en la ciudad y luego robando todo el dinero de un banco con una máquina. Para empeorar la situación, el héroe Bob, más conocido como Mr. Incredible, es absorbido por la máquina, pero eventualmente logra salir y se encuentra con su esposa, llamada Helen. En ese momento, un tren se sale de los rieles, pero afortunadamente, el héroe Frozono llega a tiempo para salvarlo. Por otro lado, el joven Dash protege a los ciudadanos, incluso salvando a una señora en peligro. Poco después aparece Violeta y le entrega a su hermano menor, llamado Jack, a Dash, pidiéndole que lo cuide. Mientras los héroes intentaban detener al subterráneo, Helen logra rescatar a los demás con sus poderes elásticos. Eventualmente, un empresario llamado Winston nota a los héroes en acción y ordena a su chofer que los siga. Después de mucho esfuerzo, Bob y Helen logran derribar una caldera y así apagan la máquina. Sin embargo, estaba a punto de ocurrir una explosión, pero por suerte, Violeta aparece y salva a su familia con un escudo. Cuando termina el caos, las autoridades llegan al lugar y arrestan a los héroes, mientras que Frozono logra escapar y se encuentra cara a cara con el chofer de Winston, quien le ofrece la oportunidad de participar en un proyecto que haría que los héroes fueran aceptados por la sociedad. En la comisaría, Bob y Helen son interrogados y acusados de haber causado aún más daños en la ciudad, además de permitir que el villano escapara. Por esa razón, los superhéroes no eran permitidos en la ciudad y ambos serían arrestados, pero en el momento justo, Rick aparece y los libera. Más tarde, se hospedan en un hotel y durante el trayecto, Violeta cuenta que su compañero la vio sin la máscara. Al llegar al hotel, Bob pide ayuda a Rick para resolver ese asunto y borrar la memoria del joven. Antes de irse, el agente informa que el gobierno ha cancelado el programa de protección a los superhéroes y que, como máximo, podría garantizar 2 semanas más de estadía en el hotel. Aún así, Bob y Helen le agradecen toda la ayuda y esa noche, durante la cena, Violeta se queja de que siempre le toca cuidar a Jack, mientras sus padres se divierten derrotando villanos. Al escuchar eso, Helen dice que, a partir de ese día, la vida de superhéroes había terminado, pero Bob no estaba de acuerdo, afirmando que deberían salvar a las personas, incluso si eso era ilegal. Con los hijos dormidos, Bob y Helen se reúnen al borde de la piscina del hotel para pensar en el futuro, y la única idea que encuentran es volver a la vida de antes. Bob dice que, para eso, tendría que volver a su antiguo trabajo, mientras Helen cuidaría de la casa y los hijos. Mientras conversan, la pareja escucha un ruido y se levantan preparados, pero poco después aparece Frozono, revelando que todos fueron invitados por un empresario interesado en restablecer a los héroes en la ciudad. Más tarde, Bob y Helen se despiden de sus hijos y les dicen que van a dar un paseo, pero Violeta nota el traje de superhéroe debajo de la ropa común de sus padres y se pone sospechosa. Al llegar a una mansión, Winston aparece para recibirlos y se presenta como un gran admirador de ellos. Poco después, aparece la hermana del empresario, llamada Evelyn. En ese instante, Winston explica que hace tiempo, su padre donaba una gran cantidad de dinero para apoyar a los superhéroes. Además, el padre de Winston instaló un teléfono en su casa para poder pedir ayuda a los héroes siempre que lo necesitara. Sin embargo, un día, algunos villanos invadieron la mansión, y el padre de Winston usó inmediatamente el teléfono para contactar a los superhéroes, pero en ese periodo ya se les había prohibido actuar. Para empeorar la situación, los villanos se dieron cuenta de la llamada y atacaron al padre de Winston, finalizándolo. Poco tiempo después, su esposa también partió de este mundo, debido a la tristeza de haber perdido a su marido. Winston cree que la partida de su padre fue culpa del gobierno, pero Evelyn no está de acuerdo.
diciendo que sus padres podrían haberse escondido en el refugio secreto de la mansión, en lugar de depender de los héroes. Winston continúa diciendo que, junto con su hermana, transformaron la antigua empresa de sus padres en la mayor compañía de telecomunicaciones del mundo. Después de eso, el empresario lleva a los héroes a la sala de reuniones y les presenta su estrategia. En la estrategia, para que la sociedad vuelva a respetar a los superhéroes, es necesario cambiar la forma en que todos los perciben. Con eso, la propuesta es mostrar todo de manera más clara, desde la persecución hasta la captura de los villanos. Para ello, Evelyn desarrolló microcámaras para ser instaladas en los trajes de los héroes, capaces de grabar imágenes de altísima calidad. Al escuchar eso, Bob se emociona, pero Winston anuncia que la primera misión no será para él, sino para Helen, ya que en los últimos 5 años, ella ha causado menos daños que los demás héroes. Por otro lado, Helen aún no sabía si aceptaría la propuesta, ya que su prioridad siempre fue proteger a sus hijos. Esa noche, antes de dormir, Bob logra convencer a Helen de aceptar la propuesta, recordándole que sus hijos también tienen superpoderes y pueden protegerse solos, y que si la profesión de héroe es legalizada, algún día podrán seguir ese camino sin preocupaciones. Al día siguiente, Winston envía a la familia de superhéroes a una de sus casas hasta que encuentren un hogar definitivo. Al entrar en la mansión, todos se impresionan. Y sin pensarlo 2 veces, Dash corre por los cuartos y termina presionando varios botones, causando mucho caos. Después de que todo vuelve a estar en orden, Helen prueba el nuevo traje proporcionado por la empresa de Winston, y Bob le entrega una carta, descubriendo que en el garaje está su moto elástica. Luego, Helen se despide de Bob y parte por las calles con su nueva moto. Poco después, llega al aeropuerto y aborda un avión rumbo a su primera misión, mientras Winston la acompaña hasta la ciudad vecina. Mientras tanto, Bob asume su nuevo papel de cuidador en casa, y sus hijos comienzan a hacerle muchas preguntas, lo que lo irrita. Después del desayuno, Violeta y Dash se van a la escuela, y Bob se queda para cuidar a Jack Jack. Ya en la otra ciudad, Helen escucha la radio de las autoridades y recibe una llamada urgente, con Winston ordenándole que resuelva el problema. De vuelta en la mansión, Bob tiene dificultades para hacer dormir a Jack Jack y para ayudar a Dash con la tarea de matemáticas. Por otro lado, en la inauguración de un tren de alta velocidad, el alcalde entra en él, pero justo después de ser activado, el vehículo comienza a andar en reversa, y Helen se da cuenta de que algo peligroso está por suceder. Rápidamente, la heroína acelera con su moto para alcanzar el tren, pero al llegar a un túnel estrecho, necesita abandonar el vehículo y usar sus poderes. Al intentar despertar al maquinista desde afuera, se da cuenta de que está hipnotizado. Así, su única opción era separar los vagones y usar su propio cuerpo como paracaídas para reducir la velocidad. Por suerte, el plan funciona, y el tren se detiene antes de descarrilar. Después de eso, Helen entra en la cabina del maquinista, y al despertarlo, algunas letras aparecen en el panel, indicando que un nuevo villano ha surgido y que conoce a la heroína. Mientras tanto, en la mansión, Bob se da cuenta de que Violeta está triste e intenta hablar con ella, pero la joven se niega y se va a su habitación. Aún así, Bob va hasta la puerta del cuarto de su hija, pero de repente, un ruido llama su atención. Cuando Bob va a investigar, descubre que Jack Jack se había despertado y estaba en la sala. Por eso, Bob decide quedarse con él, pero por estar muy cansado, termina quedándose dormido. Mientras ve una escena de acción en la televisión, Jack Jack ve a un mapache hurgando en la basura del jardín y confunde al animal con un villano. Decidido a enfrentarlo y usando sus poderes, Jack Jack atraviesa el vidrio de la puerta, le quita el pollo de las manos al animal y cierra el basurero. Molesto, el mapache inicia una batalla, pero como Jack Jack es muy poderoso, logra atrapar al animal. Además, Jack Jack incendia todo a su alrededor y comienza a acercarse al mapache, pero en el momento justo, el animal escapa. Aún así, Jack Jack no se rinde y dispara rayos láser por los ojos. Por el ruido, Bob se despierta y corre para detener la pelea. Preocupado, toma a Jack Jack en brazos, pero el niño se multiplica y crea varias copias de sí mismo. Rápidamente, Bob recoge todas las copias de Jack Jack, mientras el mapache huye lo más lejos posible. A pesar de todo, Bob queda maravillado al darse cuenta de que su hijo también tiene superpoderes. Poco tiempo después,
Bob recibe una llamada de Helen, quien le cuenta sobre la misión exitosa y cómo logró salvar a todos. Por un lado, Bob se alegra, pero por otro, se siente frustrado por no haber sido él quien salvó al mundo. Más tarde, Bob acuesta a Dash y a Jack Jack, y se va a su cuarto, pero no logra descansar. Inseguro por no saber nada de matemáticas, Bob pasa la noche estudiando para poder ayudar a Dash. Al día siguiente, Bob despierta a Dash y, orgulloso, logra ayudarlo con matemáticas antes de que se vaya a la escuela. Mientras tanto, Violeta busca a Tony para hablar y le pregunta si se olvidó de la cita en el cine, pero por alguna razón, el joven dice que no sabe quién es ella. En las noticias locales, Helen se prepara para participar en una entrevista, pero antes aparece la embajadora llamada Selig, mostrando entusiasmo por ver a la heroína. Después de eso, la entrevista comienza con un presentador llamado Chad, pero rápidamente, Helen se da cuenta de que está siendo controlado por el nuevo villano a través de un monitor. Por medio del presentador, el villano revela que atacará a la embajadora, y al escuchar eso, Helen sale corriendo para salvarla. Al llegar a la aeronave, Helen destruye los monitores, liberando a los pilotos del trance, y toma el control del vehículo. Luego intenta hacer un aterrizaje de emergencia, pero el villano envía otra aeronave para atacarla. Al preguntar si saben nadar, los guardias responden que sí, y Helen los lanza fuera del helicóptero. Sin embargo, la embajadora no sabía nadar, por lo que Helen aterriza junto a ella antes de que la aeronave explote. Al día siguiente, durante el desayuno, Violeta se enoja y cuenta que Tony, tras descubrir su identidad secreta, comenzó a ignorarla y ahora finge que nunca la conoció. En ese momento, Bob revela que le pidió a Rick que borrara la memoria del joven, garantizando así la seguridad de la familia. Al escuchar eso, Violeta se enfurece aún más y acusa a su padre de arruinarle la vida, y luego se encierra en su habitación. Más tarde, Helen llega a la oficina de Winston y descubre que todo el esfuerzo por recuperar la imagen de los superhéroes está dando resultado, consiguiendo incluso el apoyo de la embajadora Selig. Aún así, Helen no logra celebrar, pues sabe que el nuevo villano sigue suelto. Para tranquilizarla, la hermana de Winston le pide que les muestre a los nuevos héroes que ha reclutado, y él lo hace, comenzando por Viajera, una joven capaz de abrir portales. Después, Helen conoce a los demás, conocidos como Eléctrico, Compactador, Reflujo, Bloque y Silbido. Mientras tanto, Bob entra en contacto con Rick, pidiéndole ayuda para resolver la situación entre Violeta y Tony. En ese momento, el agente revela que el joven trabaja como camarero en el restaurante de sus padres, y al saber eso, al día siguiente, Bob lleva a los hijos a almorzar allí. En el lugar, en cuanto Tony sirve la mesa de los héroes, Violeta se desespera, se atraganta con el agua y avergonzada se va. En paralelo, Helen da una entrevista telefónica con Chad, mientras utiliza un dispositivo creado por Evelyn para rastrear la señal del villano. En cierto momento, el villano toma el control de la transmisión, hablando mal y desacreditando a los superhéroes. Siguiendo la señal de la transmisión, Helen escala edificios hasta encontrar el escondite del villano. Ya dentro del lugar, Helen comienza a investigar, cuando es sorprendida por alguien. De repente, las paredes se transforman en pantallas brillantes, y Helen necesita cerrar los ojos mientras lucha contra el villano. Durante el enfrentamiento, el villano activa un dispositivo para aturdir a la heroína y trata de escapar, pero Helen corre para alcanzarlo. Finalmente, el villano es capturado. Y cuando Helen le quita la máscara, él dice que solo es un repartidor de pizzas y que no sabe qué está pasando. Mientras tanto, Bob ve por televisión la noticia de que su auto está siendo subastado, creyendo que el vehículo había sido destruido. Para confirmar, Bob toma el control remoto del auto e intenta encenderlo a distancia. De repente, Dash toma el dispositivo y activa sin querer el lanzador de cohetes. Por eso, ambos comienzan a pelear por el control, pero Bob decide no causar problemas mientras Helen está fuera. Después de eso, Jack Jack estornuda en el regazo de Bob y sale volando hasta el cuarto de Violeta. La joven se preocupa al ver a su hermano, transformado en una pequeña criatura, y se impresiona al darse cuenta de que es Jack Jack. Pronto, descubren que Jack Jack también tiene poderes y comienzan a cuestionar al padre. Cansado, Bob empieza a gritarles a todos, diciendo que ya no soporta resolver tantas cosas al mismo tiempo.
En un nuevo estornudo, Jack Jack atraviesa el techo de la casa y cae directamente en la piscina, pero Bob lo salva. Preocupada, Violeta llama a Frozono, quien va a visitar a la familia. Durante la visita, Jack Jack revela otra habilidad. Puede teletransportarse y Bob intenta atraerlo con galletas. El plan funciona al principio, pero cuando se acaban las galletas, Jack Jack lo ataca. Ante el caos, Frozono improvisa, dándole bolas de hielo para calmarlo. Más tarde, durante la noche, Bob visita a la diseñadora Edna, y ella queda impresionada al saber que Jack Jack también tiene poderes. En ese momento, Bob le pide ayuda para contener los poderes de Jack Jack, y ella acepta, pidiéndole que lo deje allí durante la noche, prometiendo tener todo listo para la mañana. Ya en casa, Bob le pide disculpas a su hija por los errores que cometió y afirma que solo quería ser un buen padre. Conmovida, Violeta le agradece por todo su esfuerzo, pero él no la escucha, porque se queda dormido del cansancio. Mientras tanto, Winston organiza una gran fiesta en su mansión para celebrar el regreso de los superhéroes y anuncia que líderes de más de 100 países se reunirán en su barco para firmar un tratado que traerá de vuelta a los superpoderosos. Durante el evento, una de las heroínas intenta hablar con Helen, pero en ese momento, ella comienza a sospechar que algo no está bien y va a la sala de control, analizando las grabaciones de la cámara incorporada en su traje. Después de eso, aparece Evelyn, y ambas conversan sobre lo ocurrido. Al investigar la máscara y los lentes del villano, Helen se da cuenta de que el repartidor de pizza decía la verdad, ya que también estaba siendo controlado. En ese momento, Evelyn empuja los lentes contra el rostro de Helen para controlarla, y revela ser la villana detrás de todo. Al día siguiente, Violeta lleva café a su padre, que despierta de un largo sueño. Después de eso, Bob busca a Jack Jack en casa de Edna, y cuando encuentra a su hijo, nota que está más tranquilo y obediente. Enseguida, Edna entra a una sala secreta y le muestra un dispositivo capaz de predecir los próximos poderes que Jack Jack usará y cómo contenerlos. Mientras tanto, Helen despierta atada en una cámara de hielo y aún bajo el control de los lentes. Finalmente, Evelyn explica que su plan es destruir por completo la confianza de la sociedad en los superhéroes, culpándolos por la partida de su padre, yendo en contra de todo lo que su hermano cree, ya que él no sabe quién es ella en realidad. De vuelta con Bob, él enseña a los hijos a usar el dispositivo de Edna para controlar a Jack Jack, pero pronto recibe una llamada de Evelyn diciendo que Helen está en peligro en un barco. Por eso, Bob le pide a Frozono que cuide a los niños y parte para rescatar a Helen. Más tarde, Dash encuentra el control del auto de Bob y Violeta se pone el traje, decidiendo ir tras sus padres. Al abrir la puerta de la casa, aparecen los héroes controlados por Evelyn e intentan engañar a los jóvenes, pero Frozono aparece. Sabiendo que los héroes controlados por Evelyn no se irían, Dash presiona el botón del control, que activa el auto de su padre y lo hace llegar hasta la casa para salvarlos. Enseguida, Frozono congela a los héroes e intentan escapar, pero no lo logran y quedan rodeados. En el momento justo, aparece el auto de Bob y los jóvenes entran en él. Cuando Frozono intenta también subir al vehículo, los héroes controlados por Evelyn le colocan las gafas para que también quede bajo su control. Al ver eso, los jóvenes no tienen otra opción más que huir. Más tarde, Bob encuentra a Helen, pero ella lo ataca y logra colocarle las gafas. Por otro lado, los jóvenes llegan a la orilla del mar, preocupados por cómo llegarán al barco donde están sus padres. De repente descubren que el auto puede transformarse en un bote y logran llegar al barco. Allí, Violeta se vuelve invisible para buscar a sus padres, mientras Dash intenta cuidar de Jack Jack. Sin embargo, Jack Jack se teletransporta, lo que preocupa a Dash. Además, Violeta pelea contra Viajera, pero logra vencerla. Luego, ella y Dash usan el rastreador y descubren que Jack Jack está en un ascensor. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una ceremonia, con Winston presentando a los superhéroes ante todos. Volviendo a Jack Jack, él se vuelve gigante con sus poderes, derrotando a los héroes controlados por Evelyn, pero al romper el rastreador, sale corriendo, obligando a sus hermanos a seguirlo. Por otro lado, Helen, Bob y Frozono, controlados por Evelyn, dan una entrevista en televisión, pero hacen un discurso en contra de la humanidad, preocupando a todos, además de hacer que el barco se dirija hacia la ciudad
con el objetivo de destruirla. Afortunadamente, los hermanos llegan, y Jack logra quitarle las gafas a su madre. Fuera del control de Evelyn, Helen salva a Frozono y a Bob con sus poderes, y juntos luchan contra los otros héroes controlados por la villana. Después de eso, Evelyn intenta huir con Winston en su jet, pero Helen la persigue y logra detenerla. Mientras tanto, Bob, Violeta y Dash se unen para desviar el barco, que estaba a punto de chocar con la ciudad, pero no lo consiguen. En el último instante, Frozono congela el mar, haciendo que el barco se detenga antes de impactar contra los edificios. Como agradecimiento, un juez declara la actuación de los superhéroes oficialmente legalizada. En la escena final, Violeta finalmente se reconcilia con Tony, llevándolo al cine y presentándole a su familia. Sin embargo, justo antes de entrar al lugar, una persecución entre un villano y las autoridades ocurre justo frente a la familia. Con eso, Violeta le pide a Tony que guarde los asientos del cine y parte junto a su familia para salvar al mundo. Y así, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.